Buenas noches, bienvenidos a Teleantioquia Global, 30 minutos de análisis internacional y hoy el tema son las elecciones presidenciales de Uruguay que se van a desarrollar este fin de semana en su primera vuelta, buscando quién va a reemplazar al popular presidente José Mujica. ¿Quiénes son los contendores? Por un lado está Tabaré Vázquez, quien ya fue presidente de Uruguay, quien es del mismo partido político que Mujica, y del otro lado la oposición con Luis Lacalle. ¿Quién será el presidente? ¿Qué implicaciones tiene eso para el resto de América Latina, incluso para Colombia? Eso es lo que vamos a ver hoy aquí en Teleantioquia Global. El próximo 1 de marzo de 2015, José Mujica terminará su mandato constitucional como presidente de Uruguay y aunque su popularidad a nivel internacional haría pensar que su partido, el Frente Amplio, tiene cómodas posibilidades para mantener el poder, el panorama entre los uruguayos es menos favorable y la pelea en las urnas se plantea reñida. La apuesta de los Frente Amplistas es por la reelección del expresidente Tabaré Vázquez, quien representa el ala conservadora del partido y encabeza la intención de voto en la primera vuelta, con el 42% de los encuestados por la firma Equipo, mientras que el tradicional Partido Nacional se ubica segundo en los sondeos con Luis Lacalle Pou, quien tiene el 28% de la intención de los electores. Los 5 candidatos restantes quedan relegados ante una posible segunda vuelta entre Tabaré y Lacalle, cuyo resultado es incierto. Es en la posible segunda vuelta programada para el 30 de noviembre cuando los 9 años en el poder podrían pasarle factura a la izquierda reunida en el Frente Amplio, pues una gran coalición de derecha encabezada por el Partido Nacional y seguida por el Partido Colorado tendría grandes posibilidades de regresar al poder a manos de la clase política tradicional. Aunque durante el gobierno de Tabaré Vázquez entre 2005 y 2010 el Frente Amplio consiguió la aprobación de cerca del 80% de los uruguayos y logró avances sociales importantes como las reformas a los sistemas de salud y tributario que ayudaron a consolidar una clase media del 60,2% de la población, el trabajo de su sucesor, José Mujica, ha dejado insatisfechos a muchos ciudadanos que reclaman resultados en educación, seguridad e infraestructura. Fallas en las que el Partido Blanco hace énfasis para ganar terreno, a la vez que prefieren no definir su postura frente a las políticas más liberales de Mujica que podrían verse afectadas con un cambio de poder, como la legalización del aborto y el matrimonio igualitario y la regulación de la marihuana. El cambio en la fuerza política del país no dependerá solo de la presidencia, pues el próximo 26 de octubre, los 2.620.717 uruguayos habilitados para votar elegirán además 90 diputados y 30 senadores que se espera cambien la composición de la Asamblea General en detrimento de las actuales mayorías del Frente Amplio y a favor de partidos minoritarios como el Ecológico Radical e Intransigente y el de la Unidad Popular. A solo 4 días de la votación en las urnas, lo único seguro parece ser la segunda vuelta, que abrirá la puerta a la consolidación de alianzas entre partidos que serán definitivas para definir el próximo presidente del país con la mayor tradición democrática de América Latina. Por la popularidad que ha tenido un presidente como José Mujica en Uruguay, parecería muy fácil que se diera una continuidad para su partido político, pero no ha sido así. Van a ser unas elecciones muy reñidas. Hoy nos acompaña el profesor Luis Guillermo Patiño, director de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana. Luis Guillermo, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, David, gracias por la invitación. Bueno, profesor, ha sido un gobierno muy popular el de José Mujica, quizá más popular afuera que adentro de Uruguay. Parecería entonces que la gente está buscando un cambio y que se amenaza la posibilidad de que Tabaré Vázquez, del mismo partido político de Mujica, quien además ya fue presidente de Uruguay, pueda llegar a ser presidente. Bueno, David, hay algo muy interesante y es que hacia afuera muchas de las reformas que algunos ven como liberales, profundas, de una gran transformación en lo social, pues llevan a que el Frente Amplio y en especial el presidente Mujica tenga un grado de aceptación y de reconocimiento internacional bastante grande. Además, se vende como un hombre sencillo, claro, humilde, un presidente pobre, que es una figura que a muchos latinoamericanos les atrae. Pero al interior de Uruguay hay una gran división frente a su gobierno. Primero, por esas reformas bastante liberales como el del matrimonio igualitario, el consumo libre de marihuana y la venta por parte del Estado, que han polarizado a la sociedad uruguaya y que han permitido
que a pesar de muchas reformas muy importantes en el ámbito social, aparezca un partido más de centro de derecha tradicional, con un hombre que se ha querido mostrar como antipolítico, lo que no lo es, porque es un delfín que representa la clase tradicional y que ha tenido un discurso fresco, que ha logrado atraer a un segmento sobre todo de población joven y que en este momento tiene muy seguramente al Uruguay no con una posibilidad de un triunfo en primera vuelta del Frente Amplio, sino que lo va a llevar a una segunda vuelta donde cualquier cosa puede pasar. Claro, serían estos dos los candidatos entonces que están luchando. Por un lado, Tabaré Vázquez, del mismo partido político de José Mujica, quien le entregó incluso la presidencia a Mujica, porque fue el presidente anterior a él del mismo partido político, y por el otro lado, Lacalle, de la oposición. ¿Quiénes son estos personajes y cuáles son las diferentes ofertas que tendrían para ofrecer para Uruguay? Bueno, básicamente David Tabaré Vázquez, hay que recordarlo, fue el primer presidente de la izquierda reciente en Uruguay después del proceso de transición de la dictadura hacia la democracia. Es un estadista, es un hombre bien formado, es médico, representa unas ideas socialdemócratas muy parecidas a muchas de las políticas de la concertación en Chile o a una izquierda socialista europea. Yo creo que es el responsable de esa transición exitosa hacia la democracia en Uruguay y que estaría dispuesto a seguir muy fuerte con esas políticas de inclusión y de acompañamiento social. Sí. El otro candidato, Luis Lacalle, pues representa básicamente una especie de nueva derecha conservadora que efectivamente ya ha manifestado con algunas intervenciones que tendría o pondría mucho la atención sobre estas reformas liberales que ha sacado adelante el Frente Amplio. Claro. Y hay algo también que se daría en Uruguay, y es que cambiaría mucho las relaciones internacionales de este país. Por ejemplo, hoy todos sabemos que Uruguay ha estado alineado a una izquierda del continente y a la izquierda del Partido de los Trabajadores en Brasil, incluso ha tenido relaciones con la izquierda venezolana, chilena, han tenido gran afinidad. Pero si hay un cambio de gobierno, Lacalle inmediatamente, pues ya lo ha manifestado, tendría una visión mucho más cercana a una alianza del Pacífico con Colombia, con México, con Chile, reactivaría mucho más las relaciones con Estados Unidos y si bien no le daría la espalda, no jugaría en sus relaciones un papel tan protagónico con la izquierda tradicional latinoamericana. Pero Uruguay tiene una tradición, sobre todo reciente, de tener un voto, sobre todo un voto joven, muy cercano a la izquierda. Recordemos que hay una historia muy triste de relación con la dictadura, de desprecio por la dictadura que termina por afectando las políticas de derecha. Es un país tradicionalmente de izquierda, además por ser un país muy pequeño, muy joven en su votación. ¿Es posible que Lacalle logre romper ese estereotipo de un político que se aleja de la izquierda? Sí, yo creo que va a ser muy difícil. Seguramente la izquierda no ganará en primera vuelta, pero tendrá muchas opciones, David, precisamente en la segunda. ¿Por qué? Por lo que decías, el Frente Amplio ha creado unas bases sociales bastante grandes, ha dado unos derechos universales que durante la dictadura y en la transición democrática, que fue un gobierno más de derecha, perdieron muchos uruguayos, hubo desempleo, hubo privatizaciones, hubo unas consecuencias muy negativas en la primera parte de los 90 en Uruguay que permitieron precisamente al Frente Amplio catapultarse y ser ese partido que está en el poder. Yo creo que tiene una organización fuerte de bases sociales, hay una coalición grande, hay unos derechos que han adquirido y como tú lo decías, no solo en Uruguay, David, sino en general en el Cono Sur, hay muchísima aversión, sobre todo de los jóvenes, por proyectos neoconservadores de derecha o que puedan relacionar incluso con las antiguas dictaduras institucionales de las fuerzas militares. Perfecto. Esa situación uruguaya, ¿cómo se está viviendo en Uruguay? ¿Cómo se está viviendo los días previos a la votación? Es lo que vamos a ver en un segundo cuando regresemos acá a Teleantioquia Global.
Estamos aquí en Teleantioquia Global hablando de las elecciones presidenciales en Uruguay y justamente hacemos conexión con Montevideo para hablar con el periodista Leonardo Haber, con quien ha hecho varios análisis sobre lo que puede llegar a pasar este fin de semana en las elecciones. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, buenas noches. Bueno, dice usted en algunos análisis que en Uruguay se están dando unos cambios importantes, pero que no se ha dado un verdadero debate presidencial. ¿Por qué, señor Haber, opina usted sobre esta situación? No ha habido ninguna instancia de debate verdadero entre los candidatos, ¿no? Sí, entrevistas a la prensa, pero no hay debate entre los candidatos porque quien va primero, el candidato oficialista Tabaré Vázquez, no ha dicho que no iba a debatir con el resto, y la ciudadanía en definitiva no castiga al que no debate, por lo cual esa actitud de como voy primero no debato sale gratis, es decir, no hay un castigo por llevarla a cabo. Es frecuente que el presidente José Mujica sea reconocido como un hombre popular por fuera de su país, pero al interior hay todavía asuntos que incomodan. ¿Qué incomoda a los uruguayos de su presidente José Mujica que no le dé casi que la victoria fija a Tabaré Vázquez este fin de semana? El índice de aprobación que tiene la gestión de Mujica es un poco, apenas, superior a la mitad de la población. Es decir, según las encuestas, el 52 o el 56%, depende de qué encuesta, aprueba su gestión. Es un índice de aprobación alto para lo que es la media que han tenido los presidentes uruguayos en los últimos 20 años, pero está lejos de la unanimidad que quizás en el mundo se imagina que hay en Uruguay con Mujica, digamos, ¿no? Es decir, no concita unanimidad, es decir, tiene una buena aprobación de gestión, pero mucha gente también lo critica. Y eso es porque hay problemas concretos que tiene que resolver. Es decir, hay mucha gente que aprueba su discurso, su modo austero de vivir, sus reflexiones sobre el consumismo, pero le exige que solucione problemas que tiene el Uruguay, que son la seguridad pública, la educación pública que no funciona bien, hay inflación. Y bueno, eso es lo que se le exige a todo gobernante y Mujica ha luchado con esos problemas con altibajos. En algunos casos ha tenido más aciertos que en otros, y eso influye, ¿no? Claro. El Frente Amplio, primero con Tabaré Vázquez, luego con José Mujica, lleva ya 10 años en el poder, alcanzaría 10 años en el poder y buscaría 5 años más. ¿Qué cambiaría en Uruguay si no se diera la elección de Tabaré Vázquez de nuevo? Bueno, esas leyes van a influir según cómo salga la elección, digamos, ¿no? La ley de matrimonio igualitario no creo que tenga ningún cambio, gane quien gane. La ley de la marihuana sí posiblemente tenga cambios según quien gane la elección y quien tenga mayoría parlamentaria. El principal candidato opositor, Luis Lacalle Pou, respecto a esa ley, quiere derogar la parte que habilita al Estado a venderla en farmacias, pero no aquella que permite que el que consume marihuana la plante en su casa, es decir, quiere derogarla parcialmente. Otros sectores de la oposición no quieren derogarla toda. Creo que esa posición más radical no tiene posibilidad de seguir, de avanzar. Pero sí la de Lacalle Pou, la de derogar la parte de la farmacia, si Lacalle Pou ganara, creo que es bastante posible que esa parte de la ley de la marihuana se derogue. En cuanto a la ley del aborto, es más complicado, ¿no? Lacalle Pou, por ejemplo, ha dicho que no va a presentar un proyecto de ley para derogarla, pero que si llegara a haber en el Parlamento un proyecto de ley, posiblemente sus legisladores lo votaran porque están en contra. Así que ahí también es una ley que, si el Frente Amplio no retiene la mayoría parlamentaria, podría tener algún revés también. Perfecto. Bueno, Leonardo Haber desde Montevideo, Uruguay, muchas gracias por acompañarnos esta noche acá. Bueno. Justamente Teleantioquia está en Montevideo y logró una corta declaración del presidente José Mujica sobre lo que se viene en estas elecciones y de qué manera podrían afectar las encuestas que se han dado a conocer en los últimos días. ¿No le preocupan las encuestas, presidente? Siempre me preocupan las encuestas. ¿Y ahora que el Partido Nacional está subiendo y el Partido Colorado también?
Yo soy lo suficientemente veterano y si hubiera sido por las encuestas yo no hubiera sido presidente. Dice Mujica entonces que no cree que las encuestas sean las que finalmente decidan quién va a ser el presidente este domingo o en la segunda vuelta que se aproximaría en cerca de un mes. ¿Qué va a pasar con las relaciones internacionales? Eso es lo que vamos a ver en un segundo cuando regresemos de este corte acá en Teleantioquia Global. Bueno, profesor Patiño, se ha dado un reconocimiento al presidente Mujica por su forma de hablar, por su filosofía política, incluso como un hombre de una izquierda reconocida en América Latina, quizá no al nivel de Lula en su momento o Dilma ahora por el poder económico, pero sí una figura filosófica, política importante. ¿Qué pasaría con la izquierda latinoamericana si su partido político, el Frente Amplio, pierde este fin de semana? Bueno, David, sería una gran pérdida porque el Frente Amplio y el Partido de los Trabajadores son dos hitos creadores de lo que se denomina la nueva izquierda latinoamericana, que surgió después de los años 90, luego de estas transiciones que hicieron hacia la democracia después de las dictaduras. ¿Y cuál es la característica? Son izquierdas moderadas, son izquierdas que le apuestan a las reformas vía democráticas, son izquierdas que no creen en la lucha armada, sino que han considerado que por medio de la democracia se puede llegar al poder. Muy diferentes, por ejemplo, a una izquierda radical como la venezolana, que por momentos han aceptado y han validado la lucha armada, en este caso en Colombia. Yo creo que este hito de la izquierda uruguaya y brasilera son muy importantes como ejemplos de transformación política e institucional y también como un valor de unas nuevas democracias que no necesitan, digámoslo así, una visión radical para producir los cambios que necesitan los países. Incluso en la relación con Colombia hay un asunto importante. En Colombia no es frecuente que escuchemos hablar en noticias internacionales del tema uruguayo, pero José Mujica se ha ofrecido para sostener los diálogos que se podrían dar con el ELN en Uruguay, incluso con el tema de las FARC. Siempre se ha mostrado muy dispuesto al tema, yendo a Cuba. ¿Qué podría pasar con la llegada del Frente Amplio? Incluso podría darle una llegada a los diálogos con el ELN en el tema colombiano. ¿Hay una influencia fuerte o no? Sí, hay que entender algo, David, y es que para todos los movimientos guerrilleros, los pocos que quedan en el mundo, José Mujica es un inspirador. ¿En qué sentido? En que él estuvo en la lucha armada, fue parte de uno de los movimientos guerrilleros uruguayos, los Tupamaros, en los años 60, hizo parte de toda esa resistencia y ese movimiento armado, y ahora, de alguna forma, lo que él hace es dar su testimonio y decir precisamente a las FARC, lo ha dicho en varias ocasiones, que la lucha armada ha pasado de moda, claro, que está en la prehistoria y que las reformas, como lo ha hecho él y el Frente Amplio, se pueden hacer por vía institucional. Entonces yo creo que no solo ha dado un respaldo político, sino que seguramente si sigue el Frente Amplio, pues va a ser un animador muy importante del proceso de paz y de los posibles diálogos con el ELN, y será seguramente Uruguay o Montevideo un epicentro, si no un epicentro, por lo menos va a ser uno de los países que avalen ese diálogo con el ELN y que apoye el proceso como lo ha hecho hasta hoy. Él y Evo Morales lo han manifestado, David, han señalado, hombre, los cargos más importantes en los últimos años en América Latina lo han conseguido personas que de alguna manera han estado o en la guerrilla o estuvieron rechazando muchas de las formas autoritarias de la región y demostraron que por vía democrática se puede. Entonces invitan a estos movimientos a que lo hagan porque hay en este momento un espacio en la región para que esto suceda. Claro, eso por un lado en relación a Colombia, pero también otro tema que nos toca es ese paso importante que ha dado Uruguay en la legalización no solo de la producción y del consumo, sino también de la siembra de la marihuana. ¿Eso puede cambiar también si el presidente cambia su partido político este
fin de semana. Sí, David, eso es muy posible. El presidente pues, actual ha sido un gran animador, ha sido considerado un referente en una nueva visión para combatir el problema de las drogas, para no satanizarlo, sino entenderlo como un problema de salud pública. Y esto ha recibido por una parte de la comunidad internacional un reconocimiento, pero también ha generado una gran polarización. Es muy posible que en esta materia, porque en Uruguay no se han puesto de acuerdo, es más, claro, las encuestas señalan que una mayoría le parece que el Estado por lo menos no debe ser la que produzca y venda la marihuana. Hay más consenso en que exista la posibilidad de una dosis personal, pero no que el Estado sea una especie de Estado empresario para generar este tipo de droga. Entonces, es muy posible que un gobierno de un partido como el Nacional, que es tradicionalmente el partido blanco, que es de la oligarquía, que es neoconservador, que representa de alguna manera la oposición a muchas de estas reformas liberales, quiera poner freno a una cantidad de esas políticas liberales. Es más, no se ha dedicado a criticarlas ni a decir qué va a hacer con ellas, porque seguramente se van a comprometer y le puede el domingo restar votos en un sector de la población que creen que de alguna forma va a ser un discurso moderado. Perfecto, profesor Luis Guillermo Patiño, muchas gracias por acompañarnos esta noche acá en Teleantioquia Global. David, muy amable, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros acá en Teleantioquia tenemos una mirada global. Antes de terminar nuestro programa, ponemos aquí en Teleantioquia una mirada global. 3 temas que son y serán noticia la próxima semana. El primero es que este fin de semana, además de las elecciones presidenciales en Uruguay, serán la segunda vuelta en Brasil, una pelea muy apretada entre Dilma Rousseff, que espera su reelección, y Aécio Neves, que espera dar la gran sorpresa. El segundo tema tiene que ver con Cuba y el ébola. Ha ofrecido el gobierno cubano una ayuda para tratar esta enfermedad, este virus que ha causado la muerte ya de más de 4.400 personas, una información que salió hace apenas horas. Y el otro tema tiene que ver con Venezuela y la exigencia que ha hecho la ONU para que el gobierno venezolano saque de la cárcel a Leopoldo López, el opositor, por considerarlo un preso político. Esas son las 3 noticias de Mirada Global. Nosotros nos vemos dentro de 8 días aquí, los miércoles, a las 9:30 de la noche, Teleantioquia Global. Más análisis, mayor profundidad y nuevos invitados. Buenas noches.